Chicos, buenas noches. No sé si me escuchan. Buenas noches, compañeros, si la escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Soy la interna Melanie Guevara. El día de hoy, por cuestiones personales, yo les voy a dar la clase que les había quedado dando el profe Marcelo. Vamos a esperar hasta las 8:10 que estén un poquito más para empezar la clase. Bueno, profe,
Listo, vamos a empezar. Primero les voy a dar unas indicaciones respecto a deberes, pruebas o trabajos. Eso lo van a revisar la próxima clase con el profe Marcelo. Me había dicho que se quedaron en la parte del test de Apgar, así que yo les voy a explicar acerca de este test. El test de Apgar se debe realizar al primer minuto y a los 5 minutos de haber nacido. Se debe tomar en cuenta que los valores normales de este test van a ser de 7 a 10, en donde se encuentran inferiores a 6, ya se van a considerar como una asfixia neonatal. Ya. Los puntos a evaluarse en el test de Apgar van a ser la apariencia, el pulso, los gestos, la actividad y la respiración. ¿Qué viene a ser la apariencia? La apariencia va a ser la coloración de la piel que va a presentar el recién nacido. Un recién nacido que esté cianótico completamente va a tener una puntuación de 0. Un recién nacido que tenga sus extremidades cianóticas, pero su torso y la cabeza de coloración rosada, va a tener la puntuación de 1, y un recién nacido que se encuentre con una coloración rosada completa va a tener una valoración de 2. En cuanto al pulso, la no existencia del pulso va a ser 0, que el pulso sea menor a 100, igual va a tener una valoración de 1, y mayor a 100, una valoración de 2. A cuanto a los gestos, esto se hace referencia a que si el recién nacido hace alguna mueca o está sin movimiento, entonces no tiene movimiento en la cara o no hay una reacción en la cara, va a tener una puntuación de 0. Si hay una mueca, va a tener una puntuación de 1, y si se va a encontrar más reactivo, va a tener más gestos en la cara, va a tener una puntuación de 2. En cuanto a la actividad, esta va a tener, hace referencia al tono muscular del recién nacido. Si es totalmente flácido como una gelatina, va a tener una puntuación de 0. Si tiene un poquito de tono muscular, o sea, un poquito, que si hace un poquito de fuerza, o hace movimientos con sus brazos, va a tener una puntuación de 1. Y una puntuación de 2, es decir, que va a tener un tono activo, en donde él va a mover sus bracitos, va a mover sus piernas, y va a estar en una valoración normal. En cuanto a la respiración, si la respiración es ausente, obviamente va a ser 0. Si esto también se puede evaluar en cuanto al llanto. Si el llanto va a ser débil o bajo, va a tener una puntuación de 1. Y si el llanto es fuerte, vigoroso, donde pegan los gritos muy fuertes, esta va a tener una puntuación de 2. Profesora, buenas noches. No escucho Buenas nada. noches. ¿No me están escuchando ninguno o es solo usted? Profe, buenas noches. Subí mi teléfono, pero yo no le escucho nada a usted. Yo sí le escucho. Sí, Yo sí escucho. Buenas noches. Buenas noches. Puedes utilizar audífonos porque solo tú no me estás escuchando. Pero en todo caso ya les vuelvo a repetir. Igual para los que recién llegan. Sí. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, listen. Ya. Entonces, les decía que el test de Apgar se debe realizar al minuto y a los 5 minutos del recién nacido, cuando recién nace el bebé. Los puntos a evaluar en el test de Apgar van a ser 5 puntos. La apariencia, el pulso, los gestos, la actividad y la respiración. La apariencia viene a tener su relación con el tono, el color de piel del recién nacido. Si el recién nacido tiene un color cianótico completo, va a tener una puntuación de 0.
Si presenta cianosis en las extremidades, tanto superiores como inferiores, y su torso va a ser rosado, va a tener una puntuación de 1. Si el recién nacido es totalmente rosado, un tono normal, un color normal en el que ustedes ya hayan visto a un bebé, va a tener una puntuación de 2. Al momento de evaluar el pulso, si el bebé no presenta pulso, va a tener una puntuación de 0. Si el pulso es menor a 100, una puntuación de 1, y si es mayor a 100, una puntuación de 2. A los gestos, esto se hace referencia a las muecas que hace el recién nacido. Si no presenta muecas, no hay ningún gesto en su rostro, esta va a tener una valoración de 0. Si hay una mueca, esta va a tener la valoración de 1, y si va a presentar más gestos, más muecas, hace caritas desde que fue recién nacido, una puntuación de 2. En cuanto a la actividad, esta tiene relación con el tono muscular del recién nacido. Totalmente flácido como una gelatina, va a tener una puntuación de 0. Que tenga un poco de tono muscular, un poquito de resistencia, una puntuación de 1. Y si tiene un tono activo, es decir, que tiene fuerza muscular normal, mueve sus brazos y sus piernas, va a tener una puntuación de 2. En cuanto a la respiración, si no tiene una respiración, va a tener una puntuación de 0. La respiración va a tener su relación con el llanto del bebé. Si el llanto del bebé es débil, irregular, va a tener una puntuación de 1, y si el llanto del bebé es fuerte, vigoroso, es el típico llanto que se escucha de una habitación a la otra, va a tener una puntuación de 2. La puntuación normal del ADGAR va a ser de 7 a 10. Menor a 6, esta ya se considera como una asfixia neonatal. ¿Alguna pregunta respecto al test de ADGAR? Giselle, no sé si me escucha. Sí, sí te escucho. Giselle, quería preguntar, bueno, yo antes en biología me enseñaron que, o sea, me dijo la licenciada que un bebé no puede llorar porque no desarrolla todavía la lágrima, que solo son quejidos que realiza, o el llanto mismo. O sea, eso, estoy medio confuso en esa parte. A ver, me estás hablando en cuanto a la respiración. La lágrima no tiene nada que ver con el llanto. En cuanto a la respiración, el llanto es, o sea, se evalúa aquí el llanto, el grito que pega el bebé cuando recién nace. Eso viene a ser el llanto de un bebé, no la lágrima. Sí. Ah, ya, o sea que no es necesario que haya lágrima para que se sepa que es llanto. No, no es necesaria la lágrima. Ya dice. Esa era más la duda. Muchas gracias. ¿Alguien más alguna pregunta? ¿Nadie más? Bueno, me había dicho que se habían quedado aquí, entonces voy a seguir con la clase de quemaduras que les toca el día de hoy. Me esperan un ratito hasta cambiar las diapositivas, por favor. ¿Nadie tiene alguna duda sobre el test de APGAR? Chicos, ¿alguna duda sobre el test de APGAR?
Buenas noches, compañeros. Disculpen, ¿qué hay que hacer? Recién entro, mi internet está mal. Buenas noches. Soy la interna Melanie Guevara. El día de hoy les estoy dando clases yo porque el profe Marcelo no se encuentra. Les voy a dar ahorita clases de quemaduras. Acabé de explicar acerca del test de Apgar. Y no sé si después de las clases de quemaduras te quedas un ratito para explicarte sobre el test de Apgar, para no volverles a repetir. Sí, listo, no hay Porque ningún ya. problema entonces. No sé si se está mirando. Sí, Lisa. Ya. Espérenme un ratito. Ya ahí se ve. Listo. Vamos a hablar acerca de las quemaduras. ¿Qué son las quemaduras? Estas van a ser los daños sufridos en los tejidos por un efecto o agentes físicos, eléctricos o químicos. Las quemaduras, según su gravedad, estas suelen ocurrir en dos fases, de una forma inmediata y de una forma retardada. ¿Cuándo es una forma inmediata? Es una forma inmediata en el momento en que ésta va a estar expuesta a la fuente de combustión, así sea una fuente química, física o eléctricos. Y una prolongada o retardada, esta va a tener relación a las lesiones tardías que se van a producir por un mal tratamiento, una mala atención al momento de presentar estas quemaduras, como por ejemplo cuando se pone hielo en las quemaduras, esto va en vez de hacer una ayuda, esta prolonga el proceso de la quemadura. Ya, ¿cuáles van a ser las causas principales de una quemadura? Entre los agentes físicos va a estar el calor, el frío, la electricidad y la radiación. Y en los químicos van a ser quemaduras por ácidos o por álcalis. Entonces, las causas de una quemadura pueden ser físicas o químicas. Físicas, el calor, el frío, la electricidad y la radiación. Químicas, los Una ácidos. pregunta, Dígame. disculpe que le interrumpa, una preguntita. En físicos, por el frío, ¿cómo se puede generar una quemadura? ¿Me puede explicar de pronto un ejemplo? No entiendo. Las quemaduras por el frío van a ser las quemaduras, digamos, que se dan cuando tú estás subiendo al Cotopaxi y estás en un ambiente demasiado frío, bajo cero. Ese tipo de frío te puede empezar a producir quemaduras de primer grado en la cara. Son quemaduras por hielo. ¿Alguien alguna otra pregunta? Disculpe, ¿qué significa álcalis? Ya. Álcalis van a ser sustancias alcalinas, así como las sustancias que son ácidas, también hay sustancias alcalinas que producen quemaduras. Gracias.
¿Alguien Buenas algún- noches, licenciadita. ¿Qué tipo de quemadura produce los ácidos? Ya, los ácidos, depende de su extensión, pueden llegar a provocar quemaduras tanto de segundo como tercer grado. Ya más adelante les voy a explicar acerca de la profundidad de las quemaduras. Voy a seguir, ¿ya? Ya, en cuanto a la fisiopatología de las quemaduras, el órgano más afectado va a ser la piel. Esta, por estar recubierta por una capa cutánea, va a ser la primera que va a percibir la agresión térmica. La piel va a estar constituida por la epidermis, que esta en el microscopio se va a presentar con una serie de estratos superpuestos, en donde, según la profundidad, va a estar primero el estrato córneo, el lúcido, el granuloso y esponjoso. Luego va a estar la capa de la dermis. En la capa de la dermis vamos a encontrar tanto la capa papilar y la capa reticular. Dentro de estas capas se van a encontrar los folículos pilosos, las glándulas sebáceas, las sudoríparas y además las terminaciones nerviosas sensitivas. Entonces, en la capa superficial, en la epidermis, van a estar los estratos superpuestos en esta, que van a ser el estrato córneo, el lúcido, el granuloso, el esponjoso y el germinativo. Y en la epidermis van a estar los vasos, las glándulas sebáceas, el folículo piloso, las terminaciones nerviosas y las glándulas sudoríparas. ¿Cuáles son los corpúsculos o las terminaciones nerviosas más importantes? Primero va a estar la terminación nerviosa de la sensación del tacto, como van a estar el corpúsculo de Meissner, los corpúsculos de Ruffini, que estos van a interpretar el calor, el corpúsculo de Krauss, el frío, y finalmente la terminación del dolor por el plexo nervioso. Les repito, en la epidermis se van a encontrar las principales terminaciones nerviosas, que van a ser el corpúsculo de Meissner, la sensación al tacto, el corpúsculo de Ruffini, la sensación al calor, los corpúsculos de Krauss, la sensación al frío, y finalmente el dolor por un plexo nervioso. Les vuelvo a repetir. En la dermis, la cual va a estar por una capa papilar y una capa reticular, va a presentar las principales terminaciones nerviosas, que van a estar el corpúsculo de Meissner, que da la sensación al tacto, los corpúsculos de Ruffini al calor, los corpúsculos de Krauss al frío y el dolor por un plexo nervioso. ¿Cuáles son las funciones principales de la piel? El recubrimiento anatómico, la defensa, la impermeabilidad, la termorregulación, la excreción de sebo, la eliminación de toxinas. Principales funciones de la piel: el recubrimiento anatómico, la defensa, la impermeabilidad, la termorregulación, la excreción de sebo y la eliminación de toxinas. El recubrimiento anatómico, como ya sabemos, la piel va a recubrir todo nuestro cuerpo. Es nuestra primera barrera de defensa ante un microorganismo o un cuerpo extraño. Profe, buenas noches. Perdón, acabo de llegar de viaje y estoy aquí en las clases. Buenas noches. Verá que llevamos media hora tarde.
La situación es, profesora, que yo trabajo de apoyo para la primera línea de vacunas y nos han enviado a otra ciudad a vacunar, entonces nos toca ver la modalidad de transportarnos y yo, como soy buen estudiante, pues estoy aquí presente también. Ya listo, no hay ningún problema. A ver, estábamos en las funciones de la piel, que va a tener una función de recubrimiento anatómico, la función de defensa ante cualquier cuerpo extraño, la impermeabilidad, la termorregulación de la piel, la excreción del sebo, que igual es una parte fundamental en la defensa, y la eliminación de toxinas. Ya. ¿Cuál es el primer efecto que se produce en la piel durante una injuria o un daño o una lesión en la piel? Injuria viene a ser una lesión en la piel. Lo primero que va a producir es un dolor tan intenso que este puede llegar a producir un shock neurogénico por una estimulación violenta de los corpúsculos o de las terminaciones nerviosas. Es decir, una lesión en la piel donde produzca un dolor demasiadamente intenso, este puede llegar a producir un shock neurogénico. ¿Por qué? Porque este tipo de daño puede estimular violentamente a los corpúsculos o las terminaciones nerviosas. ¿Qué más puede suceder en una lesión en la piel? Esta va a provocar un aumento de la permeabilidad de las zonas quemadas. Va a permitir la salida de líquidos y proteínas. Y la salida de líquidos y proteínas puede determinar una hipovolemia o una hemoconcentración. Como consecuencia, esta puede llegar a provocar un shock hipovolémico. Y el peligro de que un paciente se encuentre en shock hipovolémico puede durar 24 horas. Puede estar dentro de las primeras 24 horas. Entonces, los dos efectos fundamentales que produce un daño en la piel o una quemadura. El daño en la piel, cuando produzca un dolor demasiadamente intenso, puede provocar un shock neurogénico. ¿Por qué provoca un shock neurogénico? Porque llega a dañar las terminaciones nerviosas de la piel. También se puede aumentar la permeabilidad capilar y esto va a producir que haya mayor salida de líquidos y de proteínas, provocando una hipovolemia y una hemoconcentración. Y estas a su vez pueden dar origen a un shock hipovolémico. Este shock hipovolémico se puede presentar durante las primeras 24 horas. ¿Alguna pregunta respecto a esto? No hay ninguna pregunta, entonces sigo. Ya. ¿Qué debemos tomar en cuenta en una quemadura? Principalmente van a ser la profundidad, la extensión y la localización en donde se encuentren estas quemaduras. En cuanto a la profundidad, dentro de la profundidad vamos a hablar de grados de profundidad o grados del daño. Van a existir quemaduras de primero, segundo y tercer grado. ¿En qué se caracterizan las quemaduras de primer grado? Las quemaduras de primer grado, o también llamadas quemaduras superficiales, estas van a ser dolorosas, se producen en la epidermis y van a ser de un color rojo. La característica de estas quemaduras van a ser las quemaduras solares.
Las quemaduras solares son consideradas quemaduras de primer grado. Las quemaduras de segundo grado o quemaduras de espesor parcial, esta va a producir un daño en la epidermis y la dermis. En esta van a aparecer ampollas y el área que va a estar quemada se va a encontrar desnuda. Profe, ¿ampollas o flictemas? Son lo mismo. Las ampollas y las flictemas son lo mismo. Como nos dijeron que usemos vocabulario por ello más, profe. Entonces, en las quemaduras de segundo grado van a aparecer ampollas o flictemas, van a tener una base húmeda, van igual a ser dolorosas, va a haber una afectación tanto de epidermis como dermis y estas pueden ser curadas de 2 a 3 semanas. Ahora, las quemaduras de espesor total o quemaduras de tercer grado. Estas van a ser quemaduras secas, gruesas, blancas, van a presentarse como una escara. La piel va a tener un aspecto carbonizado porque ya va a ser evidente la trombosis. En esta, todavía los nervios van a estar intactos y solo van a tener dañados los tejidos. ¿Por qué? Cuando hay quemaduras de cuarto grado, las quemaduras de cuarto grado, que son la última clasificación de quemaduras, estas van a quemar todas las capas de la piel, queman la grasa, los músculos, los huesos, los órganos internos, hasta los nervios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una quemadura de segundo y tercer grado? La profundidad de la herida, de la quemadura. ¿Qué capas afecta las quemaduras de segundo grado y qué capa afecta la quemadura de tercer grado? La de segundo grado, La sebácea. Epidermis y dermis. Epidermis y dermis. La dermis. Hipodermis, dermis. ¿Y la de tercer grado? La de tercer grado. Epidermis, dermis, hipodermis. Ya. ¿Qué tiene de diferente las quemaduras de segundo grado a diferencia de las de tercer grado? Que afecta más tejidos. Las quemaduras de segundo grado todavía presentan flictemas. Las de tercer grado ya las quemaduras vienen a ser un poco carbonizadas. ¿Y la diferencia entre las quemaduras de terceras con las de cuarto grado? En las de tercer grado están los tejidos intactos y en el de cuarto grado ya está todo carbonizado. A ver, en las de tercer grado todavía van a estar intactos los nervios, pero ya van a estar dañados los tejidos. Y en las quemaduras de cuarto grado va a estar dañado tanto tejidos, nervios, órganos internos, capas de la piel, va a estar totalmente carbonizado. Entonces, en las quemaduras de tercer grado los nervios todavía están intactos, pero en las quemaduras de cuarto grado todas las capas de la piel ya están dañadas, los músculos, los huesos y los órganos internos también. ¿Se entendió ahí? Sí, listen. Ahora vamos a hablar acerca de la extensión de la quemadura. A esto sí pónganle un poquito más de atención. Para medir la extensión de la quemadura,
se va a utilizar el esquema de los 9. Es decir, por ejemplo, la cara, tanto anterior como posterior, equivale al 9%, pero solo la parte anterior de la cara equivale a 4.5 y la parte posterior 4.5. El tronco o el tórax vale igual 9. 9 la parte superior, 9 la parte inferior, que hacen un total de 18. Y tanto la parte posterior del tórax también equivale a un 18. 9 en la parte superior, 9 en la parte inferior. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Ya. Los brazos, igual. Va a valer la parte anterior del brazo 4.5 y la parte posterior del brazo 4.5. Cada pierna vale 9. Anterior y posterior. 9 O sea, anterior. 9 cada lado, profe. Sí, Ya, 9 18. cada una. De la misma forma se calcula para los bebés. ¿Está entendido ahí la regla de los 9? Si yo les digo, un paciente que tiene una quemadura de tercer grado en la extensión de su parte anterior del tórax. ¿Cuánto tiene? 9. 18. Ya. 18. 9. Pero dice la parte... 9. Pero dice solo la parte posterior del tórax, solo la parte de arriba. Entonces viene a ser 9. Parte anterior del tórax. Pero sí, igual está bien, es 9. Si yo les digo todo el tórax, que es el tórax y el abdomen, entonces ahí vendría, mejor dividámosle así para que no se confunda. Tórax 9, abdomen 9. ¿Ya? Tórax 9 y parte posterior del abdomen 9. En total se hace 18. Entonces, si yo les digo una quemadura de tercer grado en la parte posterior del abdomen, ¿cuánto equivale? 9. Ya. Ahí 9. Ya, si yo les digo una quemadura en la parte anterior, tanto del tórax como el abdomen. 18%. Ya. Si yo les digo un paciente con una quemadura en la parte anterior de la pierna derecha. 9. 9%. Ya, listo, muy bien. ¿Está entendido la regla de los 9? Sí. Ya. Ahora vamos a hablar acerca de la localización. Esta va a ser más fácil porque va a haber la localización tanto en la cara, en los ojos, en las orejas, en el cuello, manos y pies. Estas van a ser las áreas más frecuentes en donde se va a encontrar una quemadura. En la cara, ojos, orejas, cuello, manos y pies. Les repito de nuevo las localizaciones más frecuentes de las quemaduras. La cara, los ojos, las orejas, el cuello, manos y pies. ¿Listo hasta ahí? No, le Sí. puede repetir, por favor. Ya. La localización más frecuente de las quemaduras van a ser la cara, ojos, orejas, cuello, manos y pies. Gracias, dicen. ¿Ya? En cuanto al tratamiento, esta va a haber una evaluación primaria
y una secundaria. Dentro de la evaluación primaria vamos a tener el ABC. ¿Por qué es importante realizar el ABC? Al momento de evaluar la vía aérea y la respiración, vamos a fijarnos que no haya quemaduras en el tracto superior. Al existir quemaduras, digamos, en la parte de la garganta, esto puede provocar que progresivamente vayan apretándose, la quemadura vaya apretando la parte del tórax y estas puedan impedir que haya una movilidad en la pared torácica y va a dejar la persona de respirar. Eso en cuanto a A y B. Hay que fijarse bien en la vía respiratoria, en la vía aérea. En cuanto a la circulación, esta va a incluir la búsqueda de lesiones que puedan producir una hemorragia. Hay que evaluar la presión arterial y también evaluar las superficies corporales quemadas. Ya, para evaluar las superficies corporales quemadas, ¿qué regla tienen que utilizar? ¿Regla del 9? Sí. Ya. Dentro de la valoración de la circulación, como ya les dije, que hay que evaluar la tensión arterial y evaluar el área de quemaduras, primero hay que clasificar según el cálculo de los 9 y también hay que tomar en cuenta la hidratación. ¿Qué hay que tomar en cuenta en esto de la hidratación? El líquido que se va a utilizar para la hidratación va a ser lactato Ringer según la fórmula de Parkland. Entonces, ¿qué dice esta fórmula de Parkland? Que se va a utilizar 4 mililitros de lactato de Ringer por kilogramos de peso por el porcentaje de la superficie corporal del quemado. Es decir, si la superficie corporal del quemado es mayor al 10%, esto en niños, vamos a utilizar la fórmula de Parkland utilizando 4 mililitros de lactato de Ringer por el peso en kilogramos y por el porcentaje de la superficie corporal quemada. Por ejemplo, si tenemos a un paciente con 35 kilogramos y un porcentaje de quemadura de 18. Entonces vamos a multiplicar 4 mililitros de lactato de Ringer por el peso de la persona que les dije, ¿cuánto les dije? 53 kilos. Ya, 53 kilos. Y por el porcentaje de la superficie de corporal quemada, que va a ser, digamos, un 13%. Hay que pasar 2.750 del lactato Ringer para que se pueda rehidratar el paciente. Les repito entonces la fórmula de Parkland para la rehidratación. Sí, profe. 4 mililitros de lactato Ringer por el kilogramo de peso del paciente y por el porcentaje de la superficie total quemada. Listen, ¿puede repetir, por favor, la Ya. fórmula? Entonces, va a ser 4 mililitros de lactato de Ringer por el kilogramo de peso por el porcentaje de la superficie quemada.
Dicen la fórmula de qué era, disculpe. De Parkland. Les repito de nuevo la fórmula de Parkland. 4 mililitros de lactato de Ringer por kilogramo de peso por la superficie corporal quemada. ¿Qué vamos a hacer con ese cálculo? La mitad del volumen se va a pasar por las primeras 8 horas y la otra mitad en las siguientes 16 horas. A ver, yo les hago un ejemplo. Digamos. A ver. Los 4 mililitros del lactato de Ringer por 35 kilogramos, en este caso, digamos, del paciente, por una superficie total, digamos, de 9. Me va a dar 1260. En las primeras 8 horas vamos a poner la mitad, que sería 1260 mililitros dividido para 2. 630 mililitros dentro de las primeras 8 horas y la otra mitad vamos a poner dentro de las 16 horas. ¿Se entendió ahí? Chicos, ¿se entendió la fórmula de Parkland? No, Liz. A ver, déjenme ver cómo les escribo aquí. Digamos, la fórmula de Parkland es 4 mililitros de lactato de Ringer por los kilogramos de peso y por la superficie total del quemado. Entonces, digamos, tenemos un paciente de 35 kilogramos y una superficie total de quemado de 18. ¿Cuánto va a ser el volumen de líquido que hay que poner para hidratar? Lisa, hay una preguntita. Dígame. Dice, no le entiendo los 4 mililitros de... Se me fue el nombre de este líquido. ¿Qué significa o qué es? Ya, los 4 mililitros son lactato de Ringer. Los 4 mililitros es una constante, eso no se cambia. Disculpe una preguntita. ¿Nos podría poner la fórmula exacta del acetato Ringer? Esa es la fórmula. Porque aquí está 4 mililitros, pero el Ringer que dice, ¿cómo se identifica? A ver, el lactato de Ringer es una funda de un suero. Entonces, para usted poder pasar la cantidad necesaria para hidratar a la persona, se calcula primero por 4 mililitros por el kilogramo de peso y según la superficie corporal del quemado. La funda normal de un lactato de Ringer es de 1 litro. Son 1000 mililitros.
¿Se entendió ahí o no? No, licenciadita, por mi parte no entendí. Más o menos, pero ¿me puede repetir el ejemplo? A ver. O sea, usted dijo un ejemplo de los 4 mililitros de lactato de Ranger por Sí. los kilogramos de qué paciente, más o menos. ¿Cuántos kilogramos tiene que pesar el paciente? Ya, a ver. Lo que hay que tomar en cuenta en la fórmula de Parkland es los kilogramos y el porcentaje de la superficie total quemada. Entonces, si yo les digo que hay un paciente con 35 kilogramos, un bebé de 35 kilogramos, con una superficie total de quemado de 9, entonces, lo único que vamos a hacer es 4 por 35 y por 9. ¿Cuánto sale eso en total? 1260. Ya. Eso es la cantidad total. 1260 dividido por 2 a las 630. Ya, a ver. Hasta ahí vamos primero. Esos 1260 es el total de líquido que se va a utilizar para hidratar. Es el total de lactato de Ringer que se va a utilizar para hidratarle a ese niño. Entonces, ese total se divide para 2. ¿Por qué? ¿Por qué se divide para 2? Porque primero se va a utilizar la mitad de esa cantidad en las primeras 8 horas y la otra mitad se va a utilizar en las siguientes 16 horas. Entonces, los 1260 dividido para 2. 630. 630. Entonces, 630 mililitros se van a pasar en las primeras 8 horas y 630 mililitros en las siguientes 16 horas. Ahí se entendió la fórmula de Parkland. Yo sí entendí, los compañeros. Profe, por favor, sea tan amable. Una vez más, el internet está que se corta en mi casa y tenga la buena, disculpe, por favor. A ver, no hay problema. La base que deben saber es que la fórmula de Parkland es 4 mililitros de lactato de Ringer por kilogramo de peso por la superficie corporal total quemada. Entonces, si yo les digo que hay un paciente de 58 kilogramos con el 18% de su superficie total quemada, entonces 4 por 58 por 18 me da 4.176. Estos 4.176 se van a dividir para 2, porque la primera mitad se va a utilizar en las primeras 8 horas y la segunda mitad en las 16 horas restantes. Entonces, 4.176 dividido para 2 son 2 litros de 2088 de lactato de Ringer para hidratar a esa persona. Gracias, Lisa, muy claro. ¿Se entendió ahí? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Dicen. Ya. Ahora, dentro de los tratamientos también va a estar el control del dolor y el cuidado de la herida. El control del dolor, esta se va a hacer mediante analgésicos y los cuidados de la herida van a ser, primero se va a intentar conservar las lictenas, evitar la contaminación cuando son pequeñas. Hay que utilizar vendajes estériles, secos, en formas de sábana o una toalla estéril. No se debe utilizar, digamos, antisépticos, corticoides o una gasa vaselinada. Tampoco se debería utilizar antibióticos tópicos hasta que se pueda valorarle a la persona quemada. Eso en cuanto a esos dos parámetros. El control del dolor se va a hacer mediante analgésicos y el cuidado de la herida, esta se va a realizar primero intentando conservar las lictenas,
evitar la contaminación, no aplicar antisépticos, no corticoides o una gasa vaselinada. Hay que utilizar vendajes estériles, secos, en forma de una sábana o una toalla estéril. Tampoco se debe utilizar antibióticos tópicos hasta que no sea valorado el paciente. Les vuelvo a repetir los cuidados de la herida. Sí, licenciadita, por favor. Ya. Primero hay que intentar conservar las flictenas o las ampollas. Hay que evitar la contaminación. Se debe utilizar vendajes estériles, secos, en forma de una sábana o una toalla estéril. No se deben aplicar antisépticos, corticoides, gasa vaselinada o tampoco utilizar antibióticos tópicos hasta que no se le haya valorado la quemadura a la persona. Ahí sí he entendido, licenciada. Muchas gracias. Ya. ¿Puedo seguir? Sí, Liz. Siga nomás, dicen, no hay problema. ¿Cuándo hay que trasladar a la unidad de quemados? ¿Cuándo hay que trasladar a un paciente a la unidad de quemados? Primero, si éste presenta lesiones por inhalación. Por eso es importante la evaluación de la vía aérea. Luego va a haber, se debe trasladar a un paciente cuando existen quemaduras de segundo grado en más del 10% de la superficie corporal total. También cuando hay quemaduras de segundo y tercer grado en el 20% de la superficie corporal total en pacientes de 10 y 50 años. Cuando hay quemaduras de tercer grado en cualquier edad. Cuando hay quemaduras químicas, quemaduras eléctricas. También cualquier quemadura en pacientes con trastornos médicos previos. También se deben llevar a pacientes con lesiones múltiples para que puedan ser trasladados hacia la unidad de quemados. Entonces, ¿cuándo trasladar a la unidad de quemados? Cuando el paciente presente lesiones por inhalación, cuando existan quemaduras de segundo grado en más del 10% de la superficie corporal total, cuando existan quemaduras tanto de segundo y tercer grado en el 20% de la superficie corporal total en pacientes de 10 y 50 años, quemaduras de tercer grado de cualquier edad, quemaduras químicas, las quemaduras eléctricas. Entre estas quemaduras eléctricas pueden ser las quemaduras que se dan por los rayos o las quemaduras, valga la redundancia, eléctricas mismo. En pacientes que tengan quemaduras con lesiones múltiples. Esto sobre todo. Dicen, disculpe, una Diga. pregunta. Ahí dice que hay que trasladar a pacientes con quemaduras de segundo o tercer grado, pero solo de 10 a 50 años. ¿Y qué hay de los niños de 5 o 2 años? Disculpe. A ver, esto te dice que tienes que trasladar a pacientes de 10 y 50 años cuando tienen más del 20% de la superficie corporal total.
O sea, digamos, en el rango en el que tú calculaste el porcentaje de quemadura, existan quemaduras en el rango del 20% de una quemadura y existan quemaduras tanto de segundo y de tercer grado, y en pacientes de 10 y 50 años hay que llevarles directamente a la unidad de quemados. Son más susceptibles las personas, los niños de 10 años y las personas de 50 años de edad. Por lo general, las quemaduras de segundo y tercer grado van a ser las más frecuentes. En el caso que tú me estás diciendo que sea un niño menor a 5 años y tú calcules que está a más del 20% de la superficie corporal total y tenga quemaduras de segundo y tercer grado, también hay que llevarles al hospital, a la unidad de quemados. Gracias, Lice. Disculpe. No hay problema. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien alguna pregunta respecto a quemaduras? Una preguntita. ¿Cómo son las quemaduras de lesiones por inhalación? ¿Y a qué grado puede ser? Las quemaduras por lesión en inhalación van a ser las quemaduras que se presentan en todo cuando estás evaluando la vía aérea, vas a encontrar quemado tanto la parte de la laringe y faringe, y vas a tener las amígdalas también quemadas. Entonces, este tipo de lesiones por inhalación también son necesarias llevarse a la unidad de quemados, porque ya vienen a ser quemaduras de segundo grado. También se van a reflejar en la nariz cuando, por ejemplo, hay un incendio y las personas reciben el incendio de golpe. Esas personas van a respirar el aire caliente y quemado y puede empezar a quemar las fosas nasales. Estas ya vienen a ser igual unas quemaduras de segundo grado porque ya están afectando tanto a la epidermis y la dermis de la nariz. Una pregunta, ¿y cómo se calcula el porcentaje ahí de quemadura de extensión? En las quemaduras por inhalación. Sí, ajá. En ese tipo de quemaduras no puedes calcular la extensión porque tendrías que abrir a todo el paciente. Pero generalmente la parte más quemada y la más dañada siempre va a ser la laringe. Es la primera en afectarse. La laringe y las cuerdas vocales. ¿Y en ese tipo de quemaduras se hidrata al paciente o no? Porque no sabríamos cómo calcular. No, en este tipo de paciente es necesario llevarle directo a la unidad de quemados porque no vas a alcanzar a hidratarle. Ya tienen quemada la parte interna de sus cuerdas vocales y es mucho más delicado. ¿Qué reacciones presentan en el momento que ya tienen la quemadura de las lesiones por inhalación? ¿Hay algún sintomatología grave que puede hasta fallecer en ese momento? Digamos, si tú omites revisar las vías aéreas y sabes que venía de un incendio y no revisaste las vías aéreas, este paciente puede llegar a tener una falla multiorgánica y puede morirse. Porque va a tener calcinadas las cuerdas vocales. Obligatoriamente va a tener quemadas las cuerdas vocales.
Si tú omites, lo primero que vas a ver cuando tú revises la vía aérea, va a ser que va a estar la parte de las amígdalas, las cuerdas vocales van a estar con hollín, van a estar negras. Si tú no revisas eso y pasas por alto, el paciente va a tener una falla multiorgánica y no vas a poder sacarle de eso. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿alguna otra pregunta? No, profe. ¿Ninguna otra pregunta? Entonces, Creo que no, profe, está claro. Ya. Hasta aquí les tengo que dar yo la clase de quemaduras. La próxima clase el profe Marcelo les dará alguna tarea o alguna lección, así que espero hayan prestado mucha atención. Y para la persona que llegó tarde y no sabe la parte del test de Apgar, o si quieren todos también quedarse para yo volverles a repetir las escalas de valoraciones del test de Apgar, no hay ningún problema. Sí, sí, profe, sería una gran idea para los que llegamos atrasaditos. Tenga la bondad. Sí, profesora. Gracias. Esperen un ratito. Ya. A ver. El test de Apgar hay que valorarse el primer minuto y en los 5 minutos de haber nacido. Un puntaje inferior a 6, este ya se va a considerar como una asfixia neonatal. ¿Qué se va a valorar o cuáles son los puntos en el test de Apgar? Van a ser la apariencia, que esto viene a ser el color de la coloración de la piel del niño, el pulso, los gestos, la actividad y la respiración. Un puntaje de 0 en la apariencia va a ser cuando el niño es totalmente cianótico. Un puntaje de 1 cuando el niño va a tener cianosis en los miembros superiores y miembros inferiores. Y su tronco y cara van a ser de coloración, una coloración normal, rosada. Y un puntaje de 2 cuando el niño tiene una coloración rosada total. En cuanto al pulso, va a tener un puntaje de 0 cuando no existe una ausencia de pulso. Un puntaje de 1 cuando el pulso es menor a 100 y un puntaje de 2 cuando el pulso es mayor a 100. En cuanto a los gestos, perdón. No te escucho. ¿Puedes repetir cuando era el puntaje en 0 en el pulso? Ya. Cuando no existe pulso, no hay presencia de pulso, el puntaje es 0. No hay pulso, 0. El pulso menor a 100 va a valer 1 punto. Y el pulso mayor a 100 va a valer 2 puntos. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, sí. Por supuesto, gracias. En cuanto a los gestos, estas van a ser las muecas que haga el recién nacido. Si no hay presencia de muecas, no hay gestos, va a tener un puntaje de 0. Si el niño presenta una sola mueca o hace un solo gesto, va a ser un puntaje de 1. Y si el niño hace varias muecas o varios gestos,
va a tener un puntaje de 2. En cuanto a la actividad, esta va a tener relación con el tono muscular que tenga el niño. Si todo su cuerpecito es totalmente flácido como una gelatina, este va a tener una puntuación de 0. Si el niño ya tiene algo de fuerte su tono muscular, ya puede mover un poco sus bracitos o puede mover sus piernas, va a tener un puntaje de 1. Si el niño puede mover tanto sus brazos, sus piernas, esto se va a tomar como un tono activo. Entonces va a tener 2 puntos. En cuanto a la respiración, si no hay respiración, es un puntaje de 0. Esta respiración se va a valorar, digamos, en el llanto del niño. ¿A qué viene a ser el llanto del niño? El grito del niño cuando recién nace. Si el grito es débil, bajo, va a tener un punto de 1. Si el grito del niño al nacer es de tono fuerte, es vigoroso, el tipo de grito que se puede escuchar de un cuarto a otro cuarto, va a tener un punto de 2. Entonces, el puntaje normal en el puntaje de Apgar va a ser de 7 a 10. Si se encuentra menor a 6, ya se va a convertir en un niño que va a tener asfixia. Profesora, una pregunta. Verá, a ver, diga. En el puntaje de 1, más o menos, en el pulso, en los gestos, en la actividad, en una persona con síndrome de Down, van a ver entre un pulso de 0, siempre menos de 100 y ausente en gestos. La actividad de ellos va a ser mínima, que van a estar totalmente flácidos, ¿verdad? Flácidos se refiere a baja actividad física. A ver, flácidos viene a ser que no puedan mover mucho sus brazos o sus piernas. Que intente mover, pero se le caiga el bracito enseguida. No tenga fuerza para levantar el brazo. O como que se mueven los deditos y se quedan ahí templados y de ahí ya no se mueven. Sí, más o menos. Esto se presenta siempre así en personas con diferentes enfermedades o con diferentes enfermedades transgénitas que hayan padecido, que padecen, ¿no? A ver, dependiendo el tipo de... ¿Cuál es la diferencia entre un recién nacido con síndrome de Down y una persona normal? Tú al momento en el que recién le estás revisando, una persona con síndrome de Down ya tiene una característica física notoria que siempre se va a notar en su cabeza. Primero, el test de Apgar se hace para evitar que el niño presente una asfixia al momento de nacer. Bueno, profe, sí, tratando de asimilar, debido a que hemos visto recién nacidos que tienen problemas respiratorios o que nacen ya con problemas respiratorios. Ellos, por ejemplo, en ese test de Apgar, podemos ver que los puntos de 0, ellos padecen bastante apariencia, bastante gesto, igual así la actividad es mínima y el pulso y la respiración pues es siempre ausente. A ver, la diferencia, digamos, entre un niño con síndrome de Down y una persona con un Apgar bajo. Entonces, dentro del aspecto,
la persona con un síndrome de Down va a estar blanca y pálida. Pero una persona con un Apgar bajo va a estar cianótico y pálido. Son dos cosas diferentes. El pulso en una persona con síndrome de Down va a ser normal, pero después va a ir disminuyendo. En cambio, en una persona con un Apgar bajo, o sea, en un recién nacido con un Apgar bajo, el pulso va a ser ausente. Un niño con síndrome de Down, en cuanto a los gestos, va a llorar, o sea, va a hacer muecas. Y en un niño con un Apgar bajo no va a haber gestos, va a estar ausente. En cambio, en tanto al tono muscular, a la actividad, en un niño con síndrome de Down va a haber una hipotonía muscular. Y en un niño con un Apgar bajo va a estar flácido. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una hipotonía muscular y una flacidez? La hipotonía muscular va a ser que la musculatura del niño va a estar débil. En cambio, una flacidez es como les digo, el ejemplo de la gelatina. Ustedes le tocan a la gelatina y se va a mover. Así. Y así va a ser la flacidez de un recién nacido con un Apgar bajo. A un niño, un recién nacido con síndrome de Down, sí va a tener tono muscular, pero va a ser un tono muscular débil. Va a ser un tono muscular sin mucha fuerza. En cambio, en la respiración de un niño con síndrome de Down, va a tener una respiración normal, pero con un recién nacido con Apgar bajo, este no va a tener una respiración, la respiración va a ser ausente. Esas van a ser las diferencias. Les vuelvo a repetir las diferencias. Sí, profe, Sí, estamos sí, por escuchando. favor, gracias. Ya. Primero les voy a decir todas las del síndrome de Down. ¿Ya? Respecto al color, el recién nacido con síndrome de Down va a ser pálido. El pulso va a ser normal y posteriormente va a empezar a disminuir. Dentro de los gestos, el niño sí presenta gestos. Su actividad muscular va a tener hipotonía muscular y en cuanto a la respiración, va a tener una respiración normal. En cambio, con un recién nacido con un Apgar bajo, su color va a ser cianótico y pálido. El pulso va a ser ausente. Los gestos van a ser ausentes. La actividad muscular va a ser flácida y su respiración va a ser ausente. Tienen todos la comparación entre el síndrome de Down y un recién nacido con un Apgar bajo. O les vuelvo a repetir.
Para mí está Por claro, mí Lisa. está claro, profe. Entonces, mis compañeros. Sí, está claro, dice. Sí, está claro, Liz. Ya. ¿Ninguna otra pregunta? Profe, en ese caso, de que en el dibujo, no, en su gráfico presenta de 0 a 3%, ¿qué significa eso? ¿Qué está el niño, o sea, con ese puntaje de 3? Se está ya casi muriendo por asfixia. En ese caso, De bueno, 0 a... nosotros no hacemos nada, ¿no? Nosotros como auxiliares no podemos hacer nada. ¿Quién debería hacer ahí algo? Perdón, me equivoqué. Si estábamos en, como paramédicos, ¿qué podríamos hacer nosotros en ese caso? ¿Ponerle oxígeno? Sí. Menos de, digamos, si tienen un Apgar menor a 6, ya tienen un compromiso respiratorio, hay que ponerle oxígeno. Obligatoriamente hay que ponerle oxígeno. En este Si no, caso, ese dependiendo paciente, bueno, en este caso, un recién nacido, ¿cuánto le ponemos o qué cantidad podemos poner para no afectar sus pulmones? ¿O cuánto podríamos, más o menos? No, una idea, profe, una pregunta. a ver. La verdad, no sabría exactamente. Porque para eso hay que utilizar ya, intentar ponerle una cánula nasal. Listo, mi profe, gracias. Sí, la verdad no sabría decirles, chicos. No estoy segura en eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra pregunta, chicos? Por mi lado, no, profe. No, Licen, todo entendido por mi parte. Ya. Esto ha sido todo por hoy. Espero, ojalá si me hayan entendido la clase que les di hoy. Sí, profe, Fue está una claro. clase, Bien, gracias. cortita. Entonces, la próxima clase estarían con el profe Marcelo. Cuídense mucho y revisen toda la clase de hoy. Cualquier ¿La indicación asistencia sobre... ya no va a tomar? La verdad, está hecha la captura de todos los que están aquí presentes. Las 37 Listo, gracias. personas que estuvieron. Hasta luego, Igual profe, hasta gracias. las personas que llegaron tarde esta vez. Gracias, Lice. Muchas gracias. Gracias, dicen. Chicos, Gracias, Mañana. una linda noche. Hasta mañana. igualmente, cuídense. Cuídense, buena noche. Linda Hasta noche, mañana, profesora. Que Dios compañeros. le bendiga siempre. Yo voy a rezar por usted. compañeros. Hasta mañana, Lice. Mañana, Lice. compañeros. Hasta luego, Lice.